Un pobre mecánico encontró a una mujer desmayada en la carretera. Salvarla cambió su destino. El calor del mediodía golpeaba despiadadamente el asfalto de la carretera federal que conectaba Guadalajara con Puerto Vallarta, cuando Esteban Morales divisó a lo lejos una silueta inmóvil al costado del camino. Sus manos curtidas por años de trabajo mecánico se aferraron con más fuerza al volante de su vieja camioneta Ford del 98, mientras reducía la velocidad para observar mejor. Una mujer yacía inconsciente junto a un Mercedes-Benz último modelo, cuyo capó abierto dejaba escapar columnas de vapor. A los 29 años, Esteban había visto suficientes emergencias en carretera como para reconocer una situación crítica, pero algo en la elegancia de la vestimenta de aquella mujer le hizo dudar por un instante antes de detenerse. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esteban se bajó de su camioneta con la agilidad de quien había pasado la vida entera trabajando con sus manos. Sus botas de trabajo gastadas crujieron contra el asfalto caliente mientras se acercaba a la mujer inconsciente. Vestía un traje sastre color marfil que gritaba dinero desde cada costura. Sus zapatos de tacón eran de una marca que él había visto solo en escaparates de centros comerciales exclusivos, y su reloj brillaba bajo el sol tapatío con el destello inconfundible del oro auténtico. Sin embargo, en ese momento, toda esa ostentación parecía insignificante ante la palidez de su rostro y la respiración entrecortada que indicaba un golpe de calor severo. «Señora, ¿me escucha?», murmuró Esteban mientras se arrodillaba junto a ella, sin importarle que su overol manchado de grasa pudiera ensuciar el costoso traje. La mujer tenía alrededor de 35 años, cabello rubio perfectamente peinado, que ahora se pegaba a su frente sudorosa, y facciones que hablaban de una vida sin preocupaciones económicas. Su respiración era irregular y su piel estaba peligrosamente caliente. Esteban reconoció inmediatamente los síntomas de insolación severa que había visto en trabajadores de construcción durante los veranos más duros de Jalisco. Sin perder tiempo, cargó a la mujer en brazos y la llevó hasta su camioneta, donde el aire acondicionado, aunque modesto, funcionaba perfectamente gracias a su propio mantenimiento. La colocó cuidadosamente en el asiento del copiloto, ajustó la ventilación para que el aire fresco llegara directamente a su rostro y tomó una botella de agua que siempre llevaba en su lonchera de trabajo. Con movimientos precisos y cuidadosos, humedeció un trapo limpio y comenzó a refrescar su frente y muñecas, técnica que había aprendido de su padre, quien trabajó durante décadas en los campos de agave bajo el sol inclemente de los altos de Jalisco. La mujer comenzó a mostrar signos de recuperación después de varios minutos de cuidados constantes. Sus párpados se movieron levemente y murmuró algo incomprensible antes de abrir los ojos. Lo primero que vio fue el rostro moreno y preocupado de Esteban, sus ojos café oscuro reflejando una genuina preocupación y su sonrisa tranquilizadora que había heredado de su abuela. Durante unos segundos, ella se limitó a observarlo, confundida por despertar en un lugar desconocido, siendo atendida por un hombre cuya apariencia humilde contrastaba dramáticamente con su mundo habitual. «Ya despertó, señora. Se desmayó por el calor. Soy Esteban, la encontré junto a su carro», explicó él con voz suave, manteniendo una distancia respetuosa pero atenta. «¿Se siente mejor? ¿Puedo llevarla a algún hospital?» Sus palabras llevaban el acento tapatío auténtico, mezclado con la calidez que caracteriza a la gente trabajadora de Jalisco, pero también una educación que sugería algo más profundo que una simple educación básica.
La mujer parpadeó varias veces, lentamente enfocando su mirada mientras la realidad de su situación se hacía clara. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca, y Esteban notó inmediatamente el acento chilango refinado, el tipo que solo se cultivaba en las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. Sus ojos azules escanearon rápidamente el interior de la camioneta, tomando nota de cada detalle. Los asientos de vinil reparados con cinta adhesiva, el olor a aceite de motor que impregnaba cada superficie, las herramientas organizadas cuidadosamente en una caja metálica y la fotografía descolorida de una mujer mayor pegada al dashboard. En la carretera a Puerto Vallarta, kilómetro 167. Su Mercedes se sobrecalentó y usted se desmayó por el calor, respondió Esteban, ofreciéndole la botella de agua. Beba despacio, poquito a poquito. El cuerpo necesita rehidratarse gradualmente. Su conocimiento médico básico sorprendió a la mujer, quien esperaba encontrarse con la típica ignorancia que sus prejuicios asociaban automáticamente con la gente de clase trabajadora. Mientras ella bebía el agua a pequeños sorbos, Esteban explicó que había revisado su vehículo y que el problema era más serio de lo que parecía inicialmente. La bomba de agua había fallado completamente, el radiador mostraba signos de daño interno y el motor había sufrido un sobrecalentamiento que probablemente había causado daños significativos en el sistema de enfriamiento. Va a necesitar grúa y un taller especializado en Mercedes. Aquí en la carretera no puedo hacer mucho, pero puedo llamar a una grúa de confianza y llevarla a un lugar seguro mientras esperamos. Ofreció con la naturalidad de quien había ayudado a incontables motoristas varados a lo largo de los años. La mujer lo estudió con una mezcla de gratitud reluctante y desconcierto evidente. Durante toda su vida adulta, había estado acostumbrada a resolver problemas con dinero, pagando por servicios premium que mantenían cualquier inconveniente lejos de su existencia cuidadosamente orquestada. La idea de depender de la bondad de un extraño, especialmente uno cuya apariencia gritaba pobreza desde cada remiendo de su ropa, la hacía profundamente incómoda. Sin embargo, las circunstancias no le ofrecían alternativas viables. Me llamo Isadora Vega. Se presentó finalmente, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Necesito llegar a Puerto Vallarta esta tarde. Tengo una reunión de negocios muy importante en el Hotel Grand Velas. Sus palabras llevaban el peso de alguien acostumbrada a que sus urgencias fueran tratadas como prioridades universales, y sus ojos ya mostraban signos de la impaciencia que caracterizaba cada aspecto de su vida empresarial. Esteban asintió comprensivamente, sin mostrar intimidación alguna ante la mención del hotel más lujoso de la Riviera Nayarit. Claro, doña Isadora, vamos a solucionarlo. Conozco un taller en Tepic que se especializa en carros europeos. El dueño estudió en Alemania. Mientras tanto, puedo acercarla a Puerto Vallarta en mi camioneta. No es problema. Su ofrecimiento era genuino y sin segundas intenciones, algo que Isadora encontró difícil de procesar, dado su mundo donde cada favor tenía un precio y cada gentileza ocultaba una agenda oculta. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono celular de Isadora, una melodía costosa que contrastaba con el humilde interior de la camioneta. La llamada era de su asistente personal, quien había estado intentando contactarla durante la última hora. Isadora explicó brevemente su situación, y Esteban no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que revelaban detalles sobre su vida. Era la directora general de una empresa de cosméticos de lujo. La reunión en Puerto Vallarta era para cerrar una alianza comercial millonaria con inversores japoneses, y su ausencia podría costar un contrato que había tomado meses negociar. Mientras Isadora hablaba por teléfono,
Esteban organizó silenciosamente el rescate de sus pertenencias del Mercedes y se encargó de llamar a la grúa. Sus movimientos eran eficientes y considerados, tratando cada objeto personal de ella con el mismo respeto que habría mostrado hacia las posesiones de su propia madre. Sin embargo, Isadora apenas notó estos detalles, absorta como estaba en sus crisis empresariales y completamente ajena al nivel de consideración que él estaba demostrando. El viaje hacia Puerto Vallarta comenzó en un silencio tenso. Isadora se había instalado en el asiento del copiloto con la rigidez de alguien que se sentía profundamente fuera de lugar, sus ojos fijos en la pantalla de su teléfono mientras manejaba múltiples crisis de negocios simultáneamente. Esteban conducía con la competencia relajada de alguien que conocía cada curva de esa carretera, manteniendo una conversación educada pero no intrusiva, respetando obviamente que ella estaba ocupada con asuntos que consideraba mucho más importantes que intercambiar cortesías con un mecánico. Sin embargo, conforme avanzaba el viaje, pequeños detalles comenzaron a captar la atención de Isadora, a pesar de su preocupación por los negocios. La camioneta, aunque vieja, estaba impecablemente mantenida. Cada superficie había sido limpiada con cuidado. Las herramientas estaban organizadas con una precisión que hablaba de profesionalismo genuino, y la forma en que Esteban manejaba el vehículo mostraba un conocimiento íntimo de su mecánica que iba más allá del simple mantenimiento básico. Más intrigante aún era la forma en que él hablaba. Aunque su acento era claramente de clase trabajadora y su vocabulario incluía modismos regionales típicos de Jalisco, había momentos en los que utilizaba términos técnicos con una precisión que sugería una educación formal considerable. Cuando describía el problema de su Mercedes, utilizaba terminología específica que ella había escuchado solo en conversaciones con ingenieros especializados en la planta de producción de su empresa. ¿Desde cuándo se dedica a la mecánica?, preguntó Isadora durante una pausa en sus llamadas telefónicas, su curiosidad finalmente venciendo su tendencia a ignorar a la gente que consideraba por debajo de su nivel social. Desde los 16 años, cuando terminé la secundaria, respondió Esteban, manteniendo sus ojos en la carretera, pero también estudié ingeniería mecánica en la Universidad de Guadalajara. Me gradué hace 3 años. La información fue entregada sin presunción, como un simple hecho biográfico, pero impactó a Isadora como una revelación inesperada. ¿Estudió ingeniería? La sorpresa en su voz era evidente, y se sintió momentáneamente avergonzada por su reacción, aunque no lo suficiente como para reflexionar profundamente sobre los prejuicios que la habían causado. ¿Y por qué sigue trabajando como mecánico independiente? Esteban sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía que Isadora no pudo interpretar completamente. Mi papá siempre soñó con que fuera ingeniero, pero cuando se enfermó de cáncer, tuve que hacerme cargo del taller familiar para pagar sus tratamientos. Después de que murió, mantuve el negocio. Los vecinos dependen de mi trabajo y además hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Me gusta trabajar con mis manos. Hay algo honesto en reparar cosas que están rotas. La respuesta dejó a Isadora en un silencio contemplativo que no había experimentado en años. Su mundo estaba poblado por personas que medían el éxito exclusivamente en términos financieros, donde cada decisión se basaba en maximizar ganancias y minimizar esfuerzos. La idea de alguien que voluntariamente eligiera una vida más modesta por razones de lealtad familiar y satisfacción personal era completamente ajena a su experiencia. Mientras se acercaban a Puerto Vallarta, el aire dentro de la camioneta había cambiado sutilmente.
Isadora encontró que su ansiedad por la reunión de negocios se había calmado considerablemente, reemplazada por una curiosidad creciente sobre el hombre que la había rescatado. Había algo profundamente tranquilizador en su presencia, una solidez que ella no había encontrado en su mundo de ejecutivos ambiciosos y relaciones estratégicas. Esteban, por su parte, había notado cambios sutiles en el comportamiento de Isadora. Su postura se había relajado gradualmente. Sus llamadas telefónicas habían disminuido en frecuencia e intensidad, y había comenzado a hacer preguntas que sugerían un interés genuino en su vida, más allá de la curiosidad superficial inicial. ¿Nunca pensó en trabajar para alguna empresa automotriz grande?, preguntó ella mientras entraban a los límites de Puerto Vallarta. Sí, tuve ofertas, admitió Esteban. Ford y General Motors me ofrecieron puestos en sus plantas de México cuando me gradué. Pero eso significaba mudarme lejos de mi familia. Y mi mamá ya había perdido a mi papá. No podía dejarla sola. Su explicación era simple, pero cargada de una lealtad familiar que Isadora encontró simultáneamente admirable e incomprensible. Llegaron al Gran Velas, justo cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte del Pacífico. El contraste entre la imponente elegancia del resort y la humilde camioneta de Esteban era tan marcado que varios empleados del hotel intercambiaron miradas de confusión cuando Isadora descendió del vehículo de trabajo. Esteban ayudó a descargar sus pertenencias con la misma consideración que había mostrado durante todo el viaje, rehusando cualquier intento de propina con una sonrisa amable pero firme. Gracias, Esteban, dijo Isadora, y por primera vez durante todo el encuentro, sus palabras llevaban una sinceridad genuina en lugar de la cortesía automática que normalmente dispensaba a la gente de servicio. Realmente me salvó hoy. Para eso estamos, doña Isadora, respondió él, tocándose el borde de su gorra de trabajo en un gesto de despedida que era tanto humble como digno. Que le vaya bien en su reunión. Mientras Esteban se alejaba en su camioneta, Isadora se quedó parada frente al hotel durante varios minutos, procesando una experiencia que había desafiado muchas de sus asunciones básicas sobre la gente y las relaciones humanas. Por primera vez en años, había encontrado a alguien cuya bondad no tenía precio y cuya competencia no estaba vinculada a ambiciones corporativas. La reunión de negocios transcurrió exitosamente, pero Isadora encontró que su mente se desviaba repetidamente hacia el encuentro del día. Durante la cena con los inversores japoneses, mientras discutían proyecciones financieras y estrategias de mercado, se encontró pensando en las palabras de Esteban sobre la honestidad del trabajo manual y la importancia de reparar cosas rotas. Esa noche, sola en su suite frente al océano, Isadora se vio obligada a confrontar pensamientos que habían estado susurrando en las sombras de su conciencia durante años. Su vida, aunque exitosa según todos los parámetros convencionales, había comenzado a sentirse vacía de una manera que no había sabido articular. Sus relaciones eran transaccionales, sus amistades estaban basadas en conveniencia mutua, y su trabajo, aunque lucrativo, había perdido cualquier sentido de propósito genuino. Durante los siguientes días en Puerto Vallarta, mientras cerraba el contrato millonario que había venido a negociar, Isadora se encontró pensando constantemente en Esteban. No era atracción romántica, al menos no inicialmente, sino fascinación por un modo de vida que había creído extinto en el mundo moderno. La idea de alguien que encontraba satisfacción en el trabajo honest, que sacrificaba oportunidades lucrativas por lealtad familiar, y que ofrecía ayuda sin expectativa de retribución, era tan foreign a su experiencia que la inquietaba profundamente.
3 días después de su encuentro inicial, Isadora tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. En lugar de regresar directamente a la Ciudad de México como tenía planeado, decidió hacer una parada en Guadalajara. Oficialmente, era para revisar una posible expansión de su empresa a mercados regionales. Extraoficialmente, estaba impulsada por una curiosidad que no podía ignorar. Encontrar el taller de Esteban fue más fácil de lo que había anticipado. Su negocio, Taller Morales e Hijos, estaba ubicado en una colonia de clase media trabajadora en la zona este de Guadalajara, en una calle donde los talleres mecánicos se alternaban con pequeñas tiendas de abarrotes y casas modestas, pero bien cuidadas. El establecimiento era más grande y mejor organizado de lo que había imaginado, con 3 bahías de servicio, equipo diagnóstico moderno y una sala de espera simple pero limpia, donde los clientes podían aguardar mientras sus vehículos eran reparados. Esteban estaba trabajando debajo de un suru cuando escuchó el sonido distintivo de tacones sobre concreto. Salió de debajo del vehículo con una sonrisa de reconocimiento que se transformó rápidamente en sorpresa genuina. «Doña Isadora, ¡qué sorpresa! ¿Cómo le fue en su reunión?» «Muy bien, gracias», respondió ella, sintiéndose extrañamente nerviosa. «Estaba en Guadalajara por negocios y pensé, bueno, quería agradecerle de nuevo por su ayuda». La conversación que siguió fue inicialmente formal, pero gradualmente se relajó conforme Esteban le mostró las instalaciones de su taller. Isadora quedó impresionada por el nivel de organización y la sofisticación del equipo. Las herramientas estaban dispuestas con precisión militar. Los diagnósticos computarizados eran tan avanzados como los que había visto en concesionarias de lujo, y la limpieza del lugar rivalizaba con cualquier establecimiento que hubiera visitado. «¿Cuántos empleados tiene?», preguntó Isadora, genuinamente interesada. «Somos 5 en total», respondió Esteban con orgullo evidente. «Mi primo Jorge, que también es ingeniero, 2 mecánicos certificados que entrené personalmente, y mi mamá, que lleva la administración». Señaló hacia una oficina acristalada donde una mujer de unos 60 años trabajaba meticulosamente en libros de contabilidad. Fue entonces cuando Isadora notó algo que la había estado intrigando durante toda la visita. En una esquina del taller, parcialmente cubierto por una lona, se vislumbraba la silueta de un vehículo que definitivamente no pertenecía al entorno. Cuando preguntó sobre él, Esteban mostró una ligera hesitación antes de responder. «Es un proyecto personal», dijo finalmente. «¿Le gustaría verlo?» Cuando Esteban retiró la lona, Isadora sintió que sus piernas se debilitaban ligeramente. Debajo estaba un Porsche 911 Turbo completamente restaurado, su pintura azul metálico brillando como un espejo bajo las luces del taller. El vehículo estaba en condiciones perfectas, cada detalle restaurado con una precisión que hablaba de años de trabajo meticuloso y una inversión considerable, tanto en tiempo como en dinero. «¿Es suyo?», preguntó Isadora, incapaz de ocultar su asombro. Esteban asintió, acariciando suavemente el cofre del vehículo con el tipo de ternura que reservaría para algo profundamente amado. «Era de mi papá. Lo compró como chatarra cuando yo era niño, y pasamos años trabajando en él juntos todos los fines de semana. Después de que murió, terminé la restauración yo solo. Me tomó otros 3 años». La explicación golpeó a Isadora como una revelación devastadora. Durante toda su vida había asumido que la clase trabajadora carecía de la sofisticación y el refinamiento necesarios para apreciar la belleza mecánica de alto nivel. Ver a este humilde mecánico demostrar no solo la competencia técnica, sino también
la sensibilidad estética para restaurar una obra maestra automotriz, desafió fundamental cada prejuicio que había cargado durante décadas. ¿Puedo verlo de cerca?, preguntó tímidamente. Esteban abrió el cofre del Porsche, revelando un motor que había sido restaurado más allá de las especificaciones originales. Cada componente brillaba como nuevo. Las modificaciones eran sutiles pero expertas, y la atención al detalle era absolutamente perfecta. Mientras explicaba las mejoras que había implementado, Isadora se dio cuenta de que estaba escuchando a alguien cuyo conocimiento técnico rivalizaba con cualquier ingeniero que hubiera conocido en su carrera empresarial. ¿Por qué no trabaja en diseño automotriz?, preguntó finalmente. Con este nivel de habilidad, cualquier empresa lo contrataría inmediatamente. Esteban cerró cuidadosamente el cofre antes de responder. Porque aquí puedo hacer diferencia real en la vida de la gente. Doña Carmen viene cada mes para que le revise su Tsuru porque es viuda y no tiene mucho dinero, pero necesita que su carro funcione para llegar a su trabajo de limpieza. El señor Rodríguez trae su camioneta porque sabe que no le voy a cobrar de más y que voy a arreglar el problema correctamente la primera vez. Esas cosas importan más que diseñar carros para gente que ya tiene todo. Sus palabras cayeron sobre Isadora como una acusación gentil, pero devastadora. Durante toda su carrera, había estado enfocada exclusivamente en maximizar ganancias para una clientela que ya tenía abundancia de todo. Nunca había considerado la posibilidad de usar sus habilidades empresariales para hacer una diferencia genuina en la vida de personas que realmente lo necesitaban. La visita se extendió por varias horas. Esteban le presentó a su madre, una mujer digna y cálida, que inmediatamente invitó a Isadora a quedarse para la comida. Durante la conversación que siguió, Isadora aprendió más sobre la familia Morales. El padre había sido mecánico toda su vida. Habían luchado para darle educación a Esteban, y después de su muerte, toda la familia había trabajado junta para mantener el negocio funcionando. «Mi hijo siempre fue especial», explicó la señora Morales, mientras servía pozole casero. «Desde pequeño tenía manos de oro para arreglar cualquier cosa. Cuando los maestros nos dijeron que era inteligente para la universidad, vendimos todo lo que pudimos para pagarle los estudios. Él quería devolvernos el sacrificio, trabajando en una empresa grande. Pero nosotros le dijimos que lo más importante era ser feliz y ayudar a la gente». La comida transcurrió en una atmósfera de calidez familiar que Isadora no había experimentado en décadas. En su mundo, las comidas eran eventos estratégicos, donde se cerraban deals y se forjaban alianzas. Aquí, la comida era simplemente una oportunidad para conectar, compartir historias y disfrutar la compañía mutua sin agendas ocultas. Cuando finalmente se despidió, Isadora se sintió fundamentalmente cambiada por la experiencia. Durante el vuelo de regreso a la Ciudad de México, fue incapaz de concentrarse en su trabajo habitual. En lugar de revisar reportes financieros, se encontró reflexionando sobre la diferencia entre el éxito que había perseguido toda su vida y la satisfacción genuina que había presenciado en el taller de Esteban. Durante las semanas que siguieron, Isadora comenzó a cuestionar aspectos fundamentales de su existencia que había dado por sentados durante años. Sus reuniones de trabajo empezaron a sentirse vacías y repetitivas. Sus relaciones sociales parecían superficiales y transaccionales, y su apartamento de lujo en Santa Fe comenzó a sentirse más como una prisión dorada que como un santuario de éxito. La transformación no fue inmediata ni dramática, pero fue profunda.
Comenzó con pequeños cambios: tratar a sus empleados con mayor consideración, preguntar por sus familias y preocupaciones personales, implementar políticas más humanas en su empresa. Gradualmente, estos cambios se expandieron a áreas más significativas de su vida. 6 meses después de su encuentro inicial con Esteban, Isadora tomó una decisión que sorprendió a todos en su círculo profesional. Anunció que estaba estableciendo una fundación dedicada a proporcionar microcréditos y capacitación técnica para pequeños empresarios en comunidades de bajos ingresos. La iniciativa utilizaría su experiencia empresarial para ayudar a personas como Esteban a expandir sus negocios y mejorar sus vidas. Pero más significativo aún fue su decisión de mudarse a Guadalajara para supervisar personalmente la fundación. Vendió su apartamento de lujo, dejó su posición como directora general y estableció una nueva vida que estaba centrada en hacer diferencia genuina en lugar de simplemente acumular riqueza. Su primera visita oficial al taller de Esteban en su nueva capacidad fue emotiva para ambos. Él había seguido su transformación a través de artículos en periódicos de negocios, pero verla en persona, trabajando directamente con familias de bajos ingresos, le confirmó que el cambio era genuino y profundo. ¿Por qué hizo todo esto?, le preguntó una tarde mientras caminaban por el barrio donde había establecido las oficinas de su fundación. Isadora consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder: porque usted me mostró que existe una manera diferente de vivir. Durante años pensé que el éxito se medía en términos de cuánto podía acumular para mí misma. Usted me enseñó que la verdadera riqueza viene de cuánto puedes dar a otros. La relación entre Isadora y Esteban evolucionó gradualmente, desde respeto mutuo hacia algo más profundo. Su amor no se basó en atracción superficial o conveniencia, sino en valores compartidos y admiración genuina por el carácter del otro. Cuando finalmente se casaron 2 años después, la ceremonia fue una celebración sencilla en el barrio donde ambos trabajaban, rodeados por las familias que habían ayudado y los amigos que habían hecho durante su trabajo conjunto. El taller mecánico se convirtió en el centro de una red de pequeños negocios que la fundación había ayudado a establecer. Esteban continuó reparando vehículos, pero ahora también enseñaba habilidades técnicas a jóvenes del barrio, mientras Isadora utilizaba sus habilidades empresariales para crear oportunidades económicas genuinas para familias trabajadoras. Años después, cuando les preguntaban sobre el momento que cambió sus vidas, ambos siempre regresaban a esa tarde calurosa en la carretera a Puerto Vallarta. Para Esteban, había sido la confirmación de que la bondad genuina eventualmente encuentra su recompensa. Para Isadora, había sido el despertar a una vida de propósito auténtico que nunca había imaginado posible. Su historia se convirtió en leyenda local en Guadalajara, contada y recontada en talleres, mercados y reuniones familiares como prueba de que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando encuentran inspiración genuina. Era una historia sobre segundas oportunidades, la importancia de no juzgar por las apariencias y el poder transformador de encontrar propósito verdadero en el servicio a otros. El destino de Esteban había cambiado cuando decidió detenerse a ayudar a una extraña en la carretera. Pero quizás, más significativamente, había ayudado a cambiar el destino de Isadora, guiándola desde una vida de éxito vacío hacia una existencia llena de significado y conexión humana genuina. Su amor había florecido no a pesar de sus diferencias, sino precisamente a causa de lo que cada uno había aprendido del mundo del otro. En su modesta casa, en una colonia de clase media de Guadalajara,
Rodeados por fotos de las familias que habían ayudado y los jóvenes que habían mentorizado, Esteban e Isadora habían construido algo mucho más valioso que riqueza material. Habían creado una vida basada en propósito compartido, amor genuino y la satisfacción profunda que viene de saber que sus existencias habían hecho diferencia real en el mundo.